Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver un poquito de lo cotidiano que se trabaja en esta serie de videos que trabajamos. Para el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente idea. Entonces tenemos aquí a nuestro estudiante, Miguel. Vamos a llamar Miguel. Miguel. Y a mi Miguel le sale o le surge una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad del cálculo? Entonces, esa pregunta tiene que ver con la segunda pregunta que hemos preparado para el día de hoy. Y es, ¿qué tienen en común las órbitas de los satélites, las naves espaciales, la predicción de tamaños de población, la estimación de la rapidez con la que los precios del petróleo suben o bajan, la predicción meteorológica, el medir del ritmo cardíaco del corazón y el cálculo de las primas de seguros de vida? Todas esas preguntas están relacionadas con la primera pregunta. ¿Cuál es la necesidad del cálculo? ¿Listo? Entonces, el cálculo surge de una serie de problemáticas que se dan en la vida cotidiana y en su búsqueda de poder dar explicación a esas problemáticas y poder dar solución a ellas, pues se utilizó una herramienta matemática llamada el cálculo. Entonces, inicialmente, para poder trabajar esta idea y específicamente nos vamos a centrar en una situación, vamos a empezar explicando qué es la tangente a una curva. ¿Por qué vamos a empezar por esto? Porque esta concepción geométrica nos va a permitir acercarnos a la definición de un problema que veremos más adelante, que es el problema de la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tangente a una curva? Realmente cuando nosotros trabajamos geometría, sabemos que esta línea es una línea recta y que esta es una línea curva, ¿cierto? Esta línea curva pintada de negro recibe el nombre de circunferencia. Y esta es una línea recta o segmento de recta, si lo quieren ver, o un rayo. Entonces, si queremos pintarlo como rayo, le ponemos unas dos flechitas, es una línea o un rayo. Y si quieren poderlo llamar como segmento de recta, entonces le ponemos aquí A, y aquí otro puntico llamado B. Entonces esto sería el segmento de recta AB. Estas son definiciones geométricas. Ahora, esta que tengo señalada acá es un punto. Ese punto lo vamos a llamar P. Ese punto negro que tengo acá, que estoy redondeando, es el punto P. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una tangente? Cuando yo tengo una línea curva y hago que esta línea aquí, que está en violeta, se acerque lo más cerquita a esta circunferencia o a esta curva, esta tenderá inicialmente, si yo la trazo por acá, pues no se acerca, no la toca, por acá tampoco. Pero si ya la trazo muy al centro, esto se me convierte en otra recta notable que es una cuerda. Es una cuerda. ¿Por qué se le llama cuerda? Porque atraviesa, atraviesa estos dos, atraviesa la curva. ¿Listo? Entonces, buscaremos trazar todas las rectas que sean posibles de tal manera que lleguemos a un punto donde esta recta, mira, aquí me alcanza a tocar, llegue a tocar en un solo punto esta circunferencia. De todas estas líneas que están acá, solo hay una que recibe el nombre de tangente. ¿Cuál? La que tocó en un solo punto, la que tocó en un solo punto esa circunferencia. ¿Listo? Pero no solamente en las circunferencias puedo trazar líneas tangentes. Por ejemplo, en este otro gráfico, también tengo la oportunidad de trazar una tangente, pero en una región más local. Esto es una región local. ¿Por qué? Localmente puedo decir que esta línea violeta es una tangente. ¿Por qué? Porque toca solamente en este punto P
la curva negra. ¿Listo? La línea azul no es tangente. Esta línea azul no es tangente. ¿Listo? Esta línea, estamos trazando aquí en violeta, sí es tangente. Pero lo es localmente. ¿Por qué? Porque aquí también vuelve y toca. Esta línea que aquí es tangente, aquí ya no es tangente. Aquí ya no. ¿Por qué? Porque la corta. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso, la línea sí es tangente. Si yo quisiera trazar otra línea tangente, vamos a borrar por acá. Si yo quisiera trazar otra línea tangente aquí dentro de este gráfico, supongamos, por ejemplo, en este punto, ¿qué tendría que hacer yo? Pues hacer el procedimiento que hice ya, trazar líneas, 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 hasta que yo trace una sola que pase por este punto. ¿Listo? En este caso es tangente. Si yo quisiera trazar aquí una tangente, ¿qué hago? Pues también trazo la línea. Si la quiero trazar aquí en este punto, también. Entonces, ¿qué pasa con todas estas tangentes? Supongamos que aquí tengo la tangente M1, es la que pasa por P, la vamos a llamar M2, la que pasa por aquí, esta la vamos a llamar M3, y esta de aquí, M4. Tengo 4 tangentes, M1, M2, M3 y M4. ¿Todas estas tangentes son iguales? No. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales? Porque sus inclinaciones son diferentes. Entonces las inclinaciones pueden ir variando, pueden ir aumentando, ¿cierto? Y la inclinación, a medida, todas estas inclinaciones que están en este sentido, van a recibir un valor positivo. Y todas estas inclinaciones en este sentido van a recibir un valor negativo. Es decir, esta pendiente aquí es positiva, esta pendiente aquí es negativa, y en este caso, cuando la pendiente es así totalmente horizontal, vamos a decir que esa pendiente va a tener un valor específico y va a tener el valor de 0. Ahora, yo puedo tener dos pendientes positivas, esta y esta. ¿Cuál de las dos es mayor? Entonces vamos a decir que si yo trazo un eje horizontal, la mayor es la que tiene mayor apertura. En este caso, M1 es mayor a M2. ¿Por qué? Porque tiene más inclinación. El ángulo que barre es mayor. Este ángulo. Este ángulo es mayor, ¿listo? Que este ángulo. Entonces, por eso decimos que esta pendiente es mayor que esta. Entonces, el concepto de pendiente, desde el punto de vista geométrico, lo puedo establecer a que es una línea recta que corta un solo punto en una curva, ya sea localmente o de manera general. ¿Listo? Y tengo tres características de esa pendiente, que pueden ser positivas, negativas o en este caso, cero. Cero es cuando totalmente horizontal. Todas las líneas horizontales en esta cuadrícula tienen pendiente cero. Pero hay otro caso en el que no podemos trabajar esta pendiente. Esta pendiente es una pendiente infinita. ¿Listo? En este caso, hay gente que suele decir que no existe pendiente o que es una pendiente infinita o no tiene pendiente. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar es una línea vertical. En este caso no está definida. Esto también suele llamarse como no definida. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a hablar del concepto entonces de tangente a una curva. Inicialmente, yo puedo empezar describiendo esta función que tengo acá. Vamos a decir que esta es una función que depende de x y específicamente esta función que estoy aquí sobrellevando tiene su función básica como x cuadrado. Es una función. Otra forma de escribir esta función, ¿cuál podría ser? Otra forma de escribirla es y igual a x al cuadrado. Dentro de esta gráfica he marcado dos puntos, el punto P
y el punto Q. Entonces, el punto P y el punto Q son dos puntos que quedan sobre la función. Entonces ahora me dicen, tracemos una curva, una tangente a la curva en el punto P. Entonces escribamos eso. Trazar una tangente a la curva en el punto P. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, para eso, voy a iniciar trazando, iniciaré trazando varias rectas. ¿Sí? Entonces voy a trazar una primera recta. Entonces, esa recta la voy a pasar por P y Q. Esta recta azul que acabo de trazar no es tangente. ¿Por qué? Porque toca dos puntos de esta recta en esta localidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer algo inteligente. Voy a empezar, esta es la posición de X de Q, y es la posición que tiene X de Q, y este es el valor de la posición Y de Q, ¿cierto? Y de Q. Bueno, ¿qué voy a hacer con este punto? Lo voy a acercar, es decir, voy a acercar Q a P, pero a través de esta línea. Entonces, ubiquémoslo por acá. ¿Listo? En ese, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en verde para que se diferencie. Este va a ser ahora mi punto Q'. ¿Sí? Acerqué a Q, pero cuando yo acerco a Q a P, pues la coordenada X de Q también se acerca, XQ', y aquí esta coordenada también se acerca. Esto sería YQ'. Entonces tracemos la recta. Entonces, si yo trazo la recta por estos dos puntos, aún sigue tocando dos puntos. ¿Listo? Recordemos que esta coordenada de acá, esta es X de P. Y aquí este es Y de P. ¿Cierto? Entonces, a medida que acerco Q a P, las coordenadas X de Q se van moviendo en este sentido y van a tratar de llegar ¿a dónde? A XP. O sea, estos puntos comienzan a acercarse, ¿cierto? Y de igual manera, Y de Q comienza a acercarse ¿a dónde? A Y de P. Entonces comienza P primero acá, después acá, y si yo trazo otro punto por acá, pues llamémoslo Q doble prima. Ese punto Q doble prima va a tener una X Q doble prima y un Y de Q doble prima. Y si trazo la recta, pues también. Llegar a un punto en el cual yo pueda, ¿cierto? Decir que ese punto P tiene una única tangente. ¿Ese punto cuándo es? Cuando estos puntos que están acá se sobreponen. Es decir, el punto que estaba acá, a medida que se va acercando, ¿cierto? A medida que se va acercando, queda encima. ¿Cómo es eso? Pues vamos a mirar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto para que nos quede un poquito más limpio el diagrama. Entonces, ¿qué venimos diciendo? Venimos diciendo que si yo acerco
el valor de P a Q, o sea, acerco este punto y lo voy acercando con puntos que queden sobre, ¿cierto? Sobre la gráfica, de tal manera que lo acerca tanto, de tal manera que P y Q quedan exactamente en el mismo lugar. Cuando sucede eso, las coordenadas de este punto, que vamos a llamar, ya habíamos llamado XQ, van a tender a acercarse al valor de XP. Es decir, cuando yo acerco a Q hacia P, XQ se acerca a quién? A XP. Es decir, que XP puede llegar a ser, ¿cierto? Igual a XQ. Pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si utilizamos nuestros conceptos de álgebra, nosotros sabemos que para calcular la pendiente de una recta tenemos que utilizar esta relación. Y si estos dos valores, yo que trazo la recta acá, perdón, vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a borrar esto de acá. Pues si yo trazo la recta, supongamos que eso es una recta, no quedó muy derecha, digamos que eso es una recta. Yo quiero calcular la pendiente de esta recta, ¿cierto? Entonces este punto lo voy a llamar X final o X2. X2, y a este punto de acá XP lo voy a llamar X1. El correspondiente YP lo voy a llamar Y1 y al correspondiente YQ lo voy a llamar Y2. Entonces, ¿qué pasa? Al reemplazar estos dos valores acá, ¿cierto? XP igual a XQ, ¿qué me quedaría? Pues X2 sería XP, pero X1, ¿quién sería? XP. ¿Cuánto? Independientemente del valor que yo tenga aquí arriba, ¿cierto? Este valor del denominador, ¿cuánto me va a dar? 0. Es decir, yo hago que esta distancia, es decir, la diferencia entre X2 y X1, se acerque a qué valor? A 0. La distancia entre este punto y este punto. Es decir, que esa distancia se vuelva 0. El denominador de esta operación se vuelve 0. Y entonces, ¿qué pasa? Un problema matemático. Yo no puedo dividir por 0. Y la razón es simple, porque no existen inversos multiplicativos para el número 0. ¿Listo? Entonces, para poder corregir este error, tenemos que mirar y tenemos que tratar de resolver ese problema. Es decir, tenemos que hacer algo para poder quitar esta indeterminación. Independientemente del valor que yo tenga arriba, si el denominador me da 0, tenemos un problema. Y ese fue un problema que trataron de abordar los personajes Newton y Leibniz en la solución del problema de la velocidad. Entonces, vamos a analizar exactamente ese problema y vamos a tratar de encontrar la solución al mismo, utilizando este pequeño concepto de trazar la recta tangente a una curva. Para eso vamos a plantear el siguiente problema. Dice, Miguel juega todos los días al fútbol, él suele patear la pelota con fuerza, a uno de sus famosos lanzamientos al arco se le tomó un récord fotográfico, cada imagen de la pelota describe la trayectoria que siguió segundo a segundo sobre una línea recta. ¿Cómo se? Entonces la pregunta sería, nos dice Miguel, ¿cómo describirías el movimiento de la pelota? Entonces, la situación es clara. Aquí está Miguel y va a empezar a patear esta pelota. Esta pelota está en un marco de referencia en el cual está el origen, es decir, estamos horizontalmente y hemos puesto una regla para medir los metros. ¿Listo? Esta regla es una regla imaginaria y esta regla está calibrada en metros. ¿Listo? Entonces, inicialmente,
Si yo hago una tabla de X contra tiempo, yo quiero mirar cómo es el movimiento de esta pelota. Es inicialmente la pelota para cuando mi cronómetro, yo voy a poner aquí un cronómetro, ¿cierto? Aquí hay un cronómetro. Mi cronómetro inicialmente va a estar ubicado en 0. Y cuando estaba el cronómetro en 0, ¿en qué posición está el balón? Está en esta posición. En la posición 0. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo duró nuestro fotograma o nuestro récord fotográfico? Nos dice claramente que cada foto fue tomada segundo a segundo. Quiere decir que de aquí a acá hay un segundo, aquí transcurrió un segundo. La pelota iba acá cuando iba en el segundo 2. La pelota iba acá cuando iba en su tercer segundo. La pelota aquí en su cuarto segundo. Y en su quinto segundo de trayectoria, la pelota se encontraba acá. Entonces, para el segundo 1, ¿en qué posición está? Si yo miro la posición de la pelota al centro, aproximadamente está en este valor, ¿cierto? En ese valor, ¿cuánto ha recorrido? 1, 1.5, 1.6, 1.7, aproximadamente. 1.7 metros. Ahora, en el siguiente segundo, o sea, en el segundo 2, ¿qué posición tiene el balón? Aproximadamente, si lo bajamos un poquito más recto, acá, ¿cierto? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,8 aproximadamente. 4,8 metros. En el tercer segundo, ¿en dónde va a estar? En el tercer segundo va a estar a 8.8, 8,8 segundos. ¿Listo? Les voy a pedir una excusa con este lápiz. Tenemos algunas fallas, entonces vamos a borrar esto. Un segundito, que nos quedó feo. Listo. 8.8 dijimos, 8.8. En el cuarto segundo, ¿dónde va a estar? Entonces en el cuarto, perdón. El cuarto segundo, si lo bajamos un poquito más derecho, aquí va a estar en 14,2 aproximadamente. Y en el último segundo, nuestro compañero llegaría a tener la pelota en aproximadamente 20.2 metros. ¿Listo? En el sexto segundo, pues no hay información porque no tomamos otra, pero podríamos llegar a intuirla, ¿cierto? Esto se puede hacer una intuición y mirar qué pasaría. Pero en estos valores no tenemos. ¿Por qué? Porque no está dentro de la fotografía. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos en un plano cartesiano. ¿Por qué un plano cartesiano? Porque resulta y sucede que el plano cartesiano es una de las mejores herramientas con la cual podemos analizar fenómenos. Y lo podemos analizar desde el punto de vista que para nosotros el plano cartesiano permite analizar dos variables al mismo tiempo. Entonces, miremos. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú cuando tienes esto es anotar tus datos. Les dijimos que cuando X valía 0, tiempo valía 0, cuando vale 1 segundo, esto vale 1.7, cuando vale 2 segundos, 4.8, cuando vale 3 segundos, 8.8, cuando vale 3 segundos, 4 segundos, 14.2 y finalmente 20.2. Entonces vamos a hacer una gráfica. Entonces, aquí ya tengo mi gráfica. Entonces, vamos a tabular los datos que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces tengo una serie de parejitas ordenadas. Voy a hacer el punto
El primer punto, ¿qué coordenadas tiene? El primer punto tiene coordenadas 0 en X, 0 en el tiempo y 0 en el X. Esto generalmente en el plano cartesiano, esto lo llamamos posiciones X, Y, pero aquí en este gráfico el eje horizontal va a tomar la letra T y el eje vertical el nombre de X. ¿Listo? Entonces aquí tengo el eje del tiempo y en este tengo el eje de la posición, o sea, X. Y X lo estábamos marcando en metros. Esto es posición. Posición. Y aquí tenemos el tiempo. ¿Listo? Entonces mi primer punto es el 0, 0. Mi segundo punto es cuando iba en un segundo, iba en 1,7. En un segundo, entonces X igual a 1 punto, en un segundo, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Es en la mitad. 1, eso es aproximadamente 1,8. Por aquí. Ahí está mi punto. ¿Listo? Cuando iba en 2 segundos, iba en 4,8. En 2 segundos en 4,8. Por acá. ¿Listo? Cuando en el tercer segundo iba en 8,8, casi 9. Aquí. ¿Listo? En el siguiente en 14,2. 14,2. ¿Listo? Aquí. En este punto. En el siguiente 20,2. En el quinto segundo 20,2. Últimamente por acá. ¿Listo? Entonces, miren, ¿sí ven? De esta manera, si yo uno o trazo de hacer a mano alzada mi gráfica, miren lo que tenemos. Y tengo varios puntos. Entonces está el punto, el primer punto que ya lo vimos, el segundo punto que tenía coordenadas 1, 1,7, el siguiente punto que era 2, 4,8 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces hagamos cálculos de pendientes en estos ejercicios. Si tú te pones a mirar, yo quiero hacer la pendiente entre los dos primeros puntos, entre esta zona. Y esto la vamos a llamar M1. Entonces calculemos M1. Entonces, ¿qué me dice M1? Calculemos aquí M1. M1. Dice, coja la posición final de Y y réstela de la posición inicial de Y. La posición final de Y, para este punto, es 1,7, ¿cierto? 1,7. Y le debo restar la posición inicial de Y, que aquí era donde estaba inicialmente. Aquí estaba finalmente y aquí estaba inicialmente. Entonces, inicialmente estaba en donde? En 0. Ahora, X final. X final, el X final es esta posición 1 y el X inicial es esta posición que es 0. ¿Cuánto nos dio nuestra pendiente? La primera pendiente, la pendiente me da 1,7 dividido entre 1, eso me da 1,7. Arriba me queda en metros y abajo me queda en segundos. Entonces me aparece este concepto, 1,7 metros por segundo. Es decir, que en el primer segundo recorre ¿cuántos metros? 1,7. Ahora hagamos lo mismo, pero ahora vamos a llamar a este inicial y a este punto lo vamos a llamar final. Entonces, hagamos eso. Vamos a borrar acá y vamos a volver a hacer el cálculo. Corremos acá, volvemos a utilizar la misma. Y ahora, finalmente, pues, ¿cuál es la posición en Y? Esta es la posición final en Y y esta es la posición inicial en X. Entonces, ¿qué me quedaría?
4,8 y le resto el 1,7. Ahora, la final en X es esta, 2, y la inicial es esta, 1. ¿Listo? Pues 4,8 menos 1,7, 7 menos 8 menos 7, 1, 4 menos 1, 3, 3,1 dividido 2 menos 1, 1. La segunda pendiente, entonces, ¿qué nos dio? Nos dio 3,1 metros por segundo. ¿Listo? Es decir, esta pendiente nos dio 3,1. Entonces aquí tengo mi segunda pendiente. Si tú te pones a mirar, a medida que vamos trazando las pendientes, ¿qué les va pasando? Van aumentando de inclinación. Es decir, no es lo mismo tener esta inclinación a esta inclinación, ¿cierto? Quiere decir que las pendientes a medida que va transcurriendo el tiempo van aumentando. Es decir, que los números M1, M2, M3, M4 y M5, perdón, aquí es M5, van aumentando. Es decir, metros por segundo. Comienza a recorrer cada segundo mucha más distancia. Eso es. Pero, volviendo al caso, ¿estas pendientes corresponden a rectas tangentes? No, no son tangentes. Y entonces, ¿qué representan todas estas pendientes? Estas pendientes en este gráfico de posición contra tiempo, lo que representa es una velocidad media. Es aproximadamente, es un promedio. Listo, es una media de la velocidad. No es la velocidad que tiene segundo a segundo. Si yo quisiera averiguar qué velocidad tiene, por ejemplo, en este punto específico, ¿qué tendría que hacer? Tendría que trazar una recta tangente. ¿Listo? O lo mismo, si quisiera averiguar una velocidad en este punto, pues también tendría que trazar una tangente. Pero si yo tengo dos puntos, no estoy trazando una velocidad tangente, no estoy trazando una recta tangente. ¿Listo? Con un solo punto trazo una recta tangente. Con dos puntos trazo una recta, pero que no me representa una recta tangente. Ahora, en física, generalmente, cuando nos ponemos desde el punto de vista de física, hay dos conceptos que la gente tiende a confundir. Una cosa es la velocidad media y otra cosa es la velocidad instantánea. Cuando hablo de velocidad media, necesito para calcularla dos puntos, un punto inicial y un punto final. Pero cuando yo quiero averiguar una velocidad en un instante específico, en un tiempo específico, solamente necesito un punto. Es decir, el punto A y el punto B son exactamente el mismo. Y eso era lo que estábamos tratando de explicar atrás. Cuando son el mismo punto, esta operación no la puedo realizar. No me va a salir ningún número. Pero si tengo dos puntos, sí me sale un número. Entonces vamos a tratar de explicar qué pasa cuando yo necesito hablar de una velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad media ya la puedo conocer. Si conozco dos puntos, esos dos puntos los puedo hallar, ya sea, aquí está el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Yo puedo calcular la velocidad entre A y el B. También puedo calcular la velocidad entre B y C, también puedo calcular la velocidad entre C y D. Incluso puedo hallar promedios de velocidad en tiempos distintos. Por ejemplo, la velocidad entre A y D, también la puedo hallar. También puedo hallar la velocidad entre B y D. ¿Listo? Todos estos que utilizan dos puntos reciben el nombre de velocidades medias.
¿Listo? Ahora sí, ¿cómo calculo la velocidad instantánea? Y aquí es donde entra el cálculo. Y el cálculo es el que me permite solucionar el problema de que en el denominador de esta operación, este es el denominador de esta, sea diferente de 0 o cuando es 0. Aquí el problema de cálculo me va a resolver esto. Esto de aquí es la expresión para la velocidad media. Y para la velocidad instantánea voy a utilizar esta expresión de acá. Esta es la expresión para la velocidad instantánea. Esta utiliza dos puntos, A y B. Esta utiliza los dos puntos, pero son exactamente uno mismo. ¿Listo? Y aquí aparece el concepto del límite. ¿Qué es el concepto de límite? Ese lo explicamos intuitivamente en las diapositivas de atrás. El concepto de límite es hacer que estos dos puntos se acerquen de tal manera de que el denominador se vuelva aproximadamente 0. Aproximadamente, tiende a 0. Eso es el concepto de límite. Entonces apliquémoslo. Vamos a borrar aquí un segundito. Vamos a borrar esto de acá. Ok, listo. Entonces, nos plantea, dice, la velocidad instantánea de una partícula se define como el límite de la proporción delta X, delta Y, delta T, conforme delta T tiende a 0. Por definición, este límite es igual a la derivada de X con respecto a T, por relación de cambio en el tiempo de la posición. Entonces, si hubiésemos empezado por esto no hubiera entendido. Pero entonces, ¿qué me dice la definición? Que la velocidad es igual al límite cuando delta T tiende a 0, ¿de quién? De delta X sobre delta T. ¿Y eso quién es? Si yo me pongo a mirar en un gráfico, por acá en este punto, supongamos que yo tengo ese punto acá, en este punto, si yo tuviera este punto y este punto, y yo trato de acercar que delta X, delta T, o sea, la distancia de acá a acá se vuelva a 0, es decir, que yo me acerco del 4 al 2, ¿qué pasa? Pues el denominador se vuelve 0. ¿Listo? Entonces, esto en cálculo se escribe de la siguiente manera. Yo tengo un X de la forma T más delta T menos X de T sobre T más delta T menos delta T. Entonces, ¿por qué sale esta definición? Vamos a tratar de explicar. Para eso vamos a hacer un plano cartesiano aquí auxiliar. Entonces yo tengo esta función acá. Y yo voy a decir que esto es, este punto va a ser T. Y este puntico de acá va a tener una coordenada T más delta T. Es decir, que la distancia entre este punto y este punto, que es todo esto que estoy marcando acá, esta distancia va a corresponder a delta T. Pero si yo cojo y observo, esta es la posición de X en el tiempo T, ¿cierto? Esta es la posición. Y aquí esta sería la posición del cuerpo o la partícula en X en T más delta T, ¿cierto? Y yo lo que estoy hallando es la recta o la pendiente de esta recta, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice mi definición? Coja el X final. ¿El X final quién es? Es esta posición de acá. T más delta T. Ah, no, perdón. La posición final es esta. Esta es la posición final. La posición final es
este de acá. Entonces esto es x final menos la posición inicial. ¿Y quién es la posición inicial? Esta, x de t. Sobre tiempo final. El tiempo final es t más delta t. ¿Y el tiempo inicial quién es? Pues t. Si tú haces esa resta, aquí estos dos se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda que la velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0, ¿cierto? ¿De quién? De x de t más delta t menos x de t sobre delta t. Y lo que vamos a buscar es que el denominador pues, se vuelva ¿qué? 0. Pero recordemos, el denominador es la distancia entre los dos puntos. Cuando hago que la distancia se vuelva 0 entre los dos puntos se convierten en ¿quién? En uno solo. ¿Listo? Ok. Entonces aquí lo vamos a iniciar, este cálculo de acá, este cálculo. Y esto es lo que se conoce como velocidad instantánea, que es la solución al problema de la velocidad. Vamos a aplicarla geométricamente en este ejercicio. Entonces dice, en la figura se muestra una gráfica posición contra tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentra la velocidad promedio en el intervalo del tiempo de igual a 1,50 a 4 segundos. Entonces, vamos a utilizar la formulita. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Vamos a calcular una velocidad media. ¿Entre qué tiempos? Entre el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? 4 segundos. Estos son los 4 segundos. Y el tiempo inicial, 1,5. ¿Listo? Pero me toca averiguar cuál era la posición que tenía el cuerpo cuando tenía 4 segundos. Ah, pues miremosla. Cuando tenía 4 segundos de tiempo, ¿el cuerpo en dónde estaba? En 2 segundos. Menos. Ahora me dicen qué posición tenía cuando estaba en 1,5 segundos. Si aquí está 1,5 segundos. ¿Qué posición tenía? 8. Operemos. 2 menos 8 menos 6. 4 menos 1, 5, son 2,5. Y esto es menos 6. Yo no tengo calculadora, voy a tratar de hacer algo. 2,5 es lo mismo que 5 medios. Y esto por producto de extremos me da menos 12 quintos metro por segundo. O sea que la velocidad promedio en esos dos instantes, entre t igual 0 y t igual 4 segundos, o sea, entre estos dos puntos, entre este punto y este punto, la velocidad promedio, ¿de cuánto fue? De menos 12,5. Entonces mire que esta recta, estoy trazando acá, la pendiente de esta recta, ¿cuánto vale? Menos 12,5. Es decir, es una velocidad negativa. Ahora, ¿qué me piden hallar en este ejercicio? Determine la velocidad instantánea. Ah, en un solo tiempo, en un solo segundo. Tiempo 2 segundos. Entonces, en el tiempo 2 segundos, ¿dónde estaba? Tiempo 2 segundos estaba acá. ¿Listo? Entonces, tracemos la recta tangente. Oh, ya. Ahí me quedó. ¿Listo? Esta es la pendiente. La pendiente o la velocidad instantánea. La pendiente instantánea. Entonces necesito hallar la pendiente de esa recta. Porque toca en un solo punto. Ojo, esto es aproximado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La definición de velocidad instantánea es el límite de la proporción delta X sobre delta Y. O sea, lo que sube sobre lo que avanza. Entonces, lo que sube en esta pendiente es esto de acá. Esto de acá. ¿Sí? Y lo que avanza es esto de acá. Entonces, lo que sube, ¿cuánto es?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sube 6 unidades. Y avanza 1, 2, 3. Entonces, es la proporción. Proporción, o sea que la velocidad instantánea, ¿quién sería? La velocidad instantánea sería lo que sube sobre lo que avanza. ¿Por qué le pongo menos 6? Porque obviamente esta pendiente, ¿qué signo tiene? Negativo. Y bajó 6 y avanzó 3 desde este punto. ¿Listo? Aquí, ¿en dónde está el concepto de velocidad instantánea? En hacer que esta recta toque en este punto únicamente. Ahí está la definición. ¿Listo? Hacer una recta que pase por ahí, tú coges tu regla y trazas que esa línea y buscas dos puntos que tú puedas ubicar, este punto y trazas un triángulo, lo que sube sobre lo que avanza, lo que sube sobre lo que avanza. O sea que en este caso, mi velocidad instantánea de menos 6,3 da 2 metros por segundo. Entonces las respuestas de aquí, ¿cuáles son? La velocidad que llevaba cuando tenía 2 segundos de recorrido era de 2 metros por segundo. Y entre 1,5 y 4 segundos, en promedio, ¿qué velocidad tenía? Menos 12 quintos metros por segundo. Finalmente, la pregunta es, ¿todos los movimientos son iguales? Entonces, para eso, te acabo de mostrar aquí una serie de fotogramas en los cuales tenemos unos discos de hockey señalados con 3 colores distintos, con 2 colores distintos. Como tú te darás cuenta, las distancias recorridas también fueron segundo a segundo. Entonces, ¿cómo analizamos estos problemas? Entonces vamos a analizarlos de una manera intuitiva. Lo primero es caracterizar los desplazamientos, las distancias que recorrieron. Si todos los cuerpos iniciaban en t igual 0, ¿qué significa? Que este no inició en el origen. Este empezó su movimiento ¿en dónde? Cuando estaba en esta posición. En el primer ejemplo, en el ejemplo A. Después, un segundo después, se movió a esta posición. Después se movió a esta posición. Después se movió a esta. Pero mira que las distancias entre posición y posición, en este caso, es distinta a esta distancia entre estos dos. Aunque los tiempos entre ubicarse aquí y acá son los mismos, que son de un segundo, aquí la distancia es más cortica que acá. Pero aquí también la distancia cambia, y aquí también la distancia cambia, y aquí también la distancia cambia. Quiere decir que este cuerpo no se movió uniformemente. No se movió uniformemente. ¿Listo? Es decir, pudo haber aumentado su velocidad y después empezó a disminuirla. Porque mira, que aumentan las distancias en el tiempo por segundo, cada segundo, y aquí empiezan a disminuir cada segundo. Es decir, que este cuerpo aumenta su velocidad y después la disminuye. Ahora, en el segundo ejemplo, aquí tampoco las distancias, el cuerpo tampoco inició en el origen, porque mire, este es el origen. ¿Listo? Entonces empezó desde esta posición. ¿Sí? Y se fue moviendo. Aparentemente, estas distancias también no son iguales. Mira, aquí no son iguales. ¿Qué haría de trabajo para ti? Averiguar si estas distancias son iguales. Pero mira, aquí 1, 2, casi 3 centímetros, 3 metros. Aquí hay 1, 2, 2,5 metros. 1, 2, 2,5 metros. 1, 2, 3 metros. 1, 2, 3 metros. ¿Listo? Entonces aquí es aproximadamente constante. Entonces cuando es aproximadamente constante, el movimiento en este caso es algo así. Mira, aquí hay una pequeña curvita de aumento. Aquí se ve mucho más claro que el movimiento no es uniforme. ¿Listo? Que las distancias y los tiempos no son iguales. Tampoco es uniforme. ¿Qué haría para ti? Un ejemplo. ¿Cómo sería un movimiento uniformemente constante? Es decir, que nunca cambie su pendiente de velocidad. Por ejemplo, si yo pongo aquí, aquí, después acá otro pin, después aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro.
¿Cómo sería el gráfico de posición contratiempo para este ejemplo que está acá? Entonces, segundo a segundo, empezando que el cuerpo no partió del origen, ¿cierto? Partió desde un metro. En el segundo cero estaba acá, perdón. Vamos a corregir esa gráfica, me quedó mal. A corregirla. Okay. En el primer segundo, en el tiempo cero estaba en el origen. En el primer segundo se movió a 3. En el siguiente segundo se movió a 5. En el siguiente se movió a 7. Siguiente 9. Entonces mira que todos estos puntos, ¿qué figura te dan? Te dan una recta. Es decir, si tienes un movimiento donde todos los puntos que tú encuentras te dan sobre una recta, ese movimiento es un movimiento uniforme. Quiere decir que todos los desplazamientos, es decir, la distancia de acá a acá, aquí, 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 todas estas distancias, es decir, de aquí a acá, 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 todas esas distancias, ¿cómo son? Son iguales. Distancias iguales en tiempos iguales, la gráfica es una línea recta. Cuando no son distancias iguales en tiempos iguales, las figuras son líneas curvas como esta que te acabo de mostrar o como las que veníamos trabajando en las diapositivas anteriores. Entonces, por ejemplo acá o acá, todas las distancias no son iguales. Entonces me dan figuras curvas. Eso es para que lo tengas en atención. ¿Listo? Bueno, con esto acabamos de explicar pues, varios conceptos. Aquí la idea es que tú veas la importancia del cálculo. La importancia del cálculo tiene que ver con la geometría, el concepto de pendiente y cómo solucionamos un problema físico, cómo lo describimos desde el punto de vista del cálculo, de la matemática. Cómo utilizamos la herramienta matemática para explicar este problema. Bueno, espero que esto complemente un poco tus ideas. Nos estamos viendo para un próximo video. Muchas gracias.